La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos, y bienvenidos a su programa radial Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes en esta hermosa mañana Jeffrey Mercado, y hoy tenemos otro tema muy importante preparado para ustedes. El tema de esta mañana lleva por título El mensaje oculto en la campana de la libertad. Pero mis queridos hermanos, antes de entrar en ese tema, vamos a ir como de costumbre al trono de la gracia para comenzar este tema con la autoridad del cielo. Así que mis queridos hermanos, en estos momentos oramos. Amante Dios y Padre bueno, alabamos y exaltamos tu santo y bendito nombre en esta preciosa mañana. Te damos gracias por el privilegio de acudir a ti y por tu disposición de ayudarnos siempre en todos nuestros problemas. Gracias por la vida, por la salud y por tu sustento diario. Te damos gracias también, Padre, por los testimonios que escuchamos de los hermanos que revelan tu tierno cuidado al contestar nuestras peticiones. Gracias por la temática de hoy y te pedimos que nos dirijas en su exposición. Te pedimos por todos los que lo vayan a sintonizar, que pueda ser de bendición en su vida espiritual y que les ayude a buscarte de todo corazón y a mantenerlos muy cerca de ti. Sé con tu pueblo en la ancha faz de la tierra y dale sabiduría y espíritu de consagración. Padre, ayúdalos a alejarse cada vez más del mundo, pero que puedan compartir tu santa palabra. Que siempre estén en tus pasos y bajo tu divina protección. Que puedan estar abiertamente en comunión con tus santos ángeles y recibir su santa influencia en lo más profundo de su corazón. Que mantengan sus ojos siempre en Cristo y se preparen para su recepción. Padre, sé con los enfermos de tu grey y con las peticiones expuestas por tu pueblo. Bendícelos y llénalos de tu amor. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén. Gracias, Padre. Bien, mis queridos hermanos, reciban un caluroso saludo de parte de este ministerio y ahora sí podemos entrar en tema. Los versículos de introducción en esta mañana los podemos encontrar en Levítico capítulo 25, los versículos 8 al 13, donde allí nos dice la santa palabra de Dios: y contará 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Versículo 9. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Versículo 10. Y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. Versículo 11. El año 50 os será jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos. Versículo 12. Porque es jubileo. Santo será a vosotros. El producto de la tierra comeréis. Versículo 13. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión.
Y mis queridos hermanos, también vamos a ir a Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, los versículos 3 y 4, donde allí nos dice la santa palabra: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá si que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Mis queridos hermanos, en esta hermosa mañana, los que tengan oídos para oír, oigan lo que el Espíritu de Cristo dice a las iglesias que solo dependen del Dios Altísimo y se preparan para recibir a su Hijo en su gloriosa segunda venida. En el programa de hoy vamos a estar hablando acerca del mensaje oculto en lo que hoy se conoce como la campana de la libertad. Ahora, quiero que tengan en mente que la mayoría de los dirigentes de la nación estadounidense eran masones. Por lo tanto, hay que tomar con mucho cuidado lo que ellos exponen como algo bueno, siendo que ellos adoran a Lucifer, que Jehová los reprenda, en su sociedad secreta, y que lo que presentaron como innovación en cuanto a derechos y libertades fue hecho con el propósito específico de beneficiar a la Iglesia Católica, siendo que no se podía practicar el catolicismo en las 13 colonias por orden de Gran Bretaña. Ahora, teniendo eso en mente, veamos algunos detalles de esta campana que ha llegado a ser un símbolo para la libertad y los derechos humanos. Rodeando la campana están inscritas las palabras de Levítico capítulo 25 versículo 10. Proclamad la libertad en toda la tierra a todos los habitantes de la misma. En 1751, el presidente de la Asamblea de Pensilvania ordenó que se colocara una campana en la Casa del Estado de Pensilvania, lo que ahora se conoce como el Salón de Independencia en la ciudad de Filadelfia. Fue encargada para conmemorar el 50 aniversario de la Carta de Privilegios del masón William Penn, que esbozaba las ideas de Penn sobre los derechos y libertades del ciudadano, la cual fue adoptada como la Constitución original de Pensilvania. Pero la campana no llegó a ser conocida como la campana de la libertad hasta que los abolicionistas la adoptaron como su símbolo en los esfuerzos por poner fin a la esclavitud en los Estados Unidos, y la eligieron precisamente por las palabras citadas de Levítico capítulo 25 versículo 10. Actualmente una réplica exacta se exhibe prominentemente en la exhibición de la Biblia en América, en el Museo de la Biblia, como un recordatorio del impacto de la Biblia en la historia de los Estados Unidos. Pero, mis queridos hermanos, no te mencionan acerca de la influencia masónica y cómo tienden a usar la Biblia para promover sus agendas satánicas. Ustedes saben, de la misma manera que la implementa Roma para llevar a las masas a la perdición. Por ejemplo, notemos lo que expone realmente la Escritura y vamos a estar leyendo desde un versículo anterior para entrar en su verdadero contexto. Por lo tanto, Levítico 25, 9 y 10 dice: entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Versículo 10. Y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia.
Ahora, lo primero que notamos es que estos versículos no tienen que ver con campanas. En estos versículos vemos que lo que se anunciaba era el año del jubileo y se hacía tocando fuertemente la trompeta, no una campana. Recuerden el secreto codificado envuelto cuando la campana es utilizada entre las religiones paganas y en el catolicismo, lo cual se cae de la mata que es también utilizada con el mismo propósito en la masonería. El mensaje oculto no se distingue a simple vista, sino que debe ser descifrado o interpretado para poder ser entendido. La misma hueste angelical, o sea, la caída, es la que opera tras el telón para hacer llegar a la realidad la intención deseada por los ocultistas. Generalmente, el mensaje exterior puede aparentar ser inofensivo o una poderosa verdad cuando se analiza en su verdadero contexto, como en el caso de la campana de la libertad. Pero siendo que se trata de personas que quieren adelantar la obra del enemigo y poner su voluntad satánica por obra, es necesario comprender su verdadero significado para entender lo que están anunciando para el futuro. Por lo tanto, cuando vemos lo expresado en las Sagradas Escrituras acerca de la poderosa bendición que sería el año del jubileo, tenemos que tener en cuenta cómo esa poderosa verdad podría ser sacada de su verdadero contexto para ser implementada como una trampa mortal del enemigo, que Jehová los reprenda. Por lo tanto, es muy importante recordar que el espectáculo que vimos en los Estados Unidos acerca de la nación de la libertad y todo el andamiaje acerca de los derechos inalienables y la libertad religiosa fue puesto en acción para beneficiar la Iglesia Católica. Ese detalle casi nadie lo conoce ni lo quiere divulgar. Hablan de los padres fundadores de esta nación de manera idolátrica, exaltando al hombre más que a Dios o como si fueran agentes de Dios, no queriendo reconocer que eran adoradores del diablo. Cuando las 13 colonias finalmente logran su independencia, el poder del cual venían huyendo los puritanos que venían de Europa, ahora tenía acceso directo en los Estados Unidos. Después de su independencia, los Estados Unidos mantuvo relaciones consulares con los estados pontificios, lo que no sucedía antes y lo que muchos desconocen. Este es un resultado directo que la inmensa mayoría desconoce o no lo ve en su justa perspectiva. No le dan la importancia debida y no asocian una cosa con la otra. No ven que van de la mano maquinando lo deseado. Por ejemplo, bajo el presidente George Washington y el Papa Pío VI, desde el 1797 en adelante comenzaron las caricias pontificias para la alegría de los católicos. Después de su independencia, los Estados Unidos de la Libre América comenzó a cortejar al poder papal y lo hacía como para demostrar el privilegio de tener libertad religiosa, cuando en realidad esto era lo que se había deseado originalmente con la separación de Gran Bretaña, abrirle la puerta al catolicismo. De esta manera terminó el silencio entre las 13 colonias y Roma, que existió bajo el reinado británico. Y estas relaciones continuaron hasta el 1867, bajo el presidente Andrew Johnson y el Papa Pío IX. Estas relaciones caducaron el 28 de febrero de 1867, cuando el Congreso
aprobó una legislación que prohibía cualquier financiamiento futuro de las misiones diplomáticas de los Estados Unidos ante la Santa Sede. Y esta decisión se basó en el creciente sentimiento anticatólico en los Estados Unidos, alimentado por la condena y ahorcamiento de María Surratt, una católica, por participar en la conspiración para asesinar al presidente Abraham Lincoln. Su hijo, John Surratt, también católico, fue acusado de conspirar con John Wilkes Booth en el asesinato del presidente Abraham Lincoln. Surratt huyó a Canadá y de ahí a Europa hasta que llegó a Italia y la Iglesia Católica Romana le dio asilo, donde sirvió un tiempo con los suavos papales, que eran un batallón de infantería dedicados a defender los estados papales. Después del asesinato del presidente, Booth fue rastreado, baleado y muerto por Thomas Corbett. Las intenciones eran atraparlo vivo para sacar información de él, pero como dice la Biblia, los muertos nada saben. En la guerra civil, los abolicionistas usaron la campana como un símbolo para su causa, la libertad de los esclavos en los estados del sur. Aunque uno de los padres fundadores, George Washington, hubiera poseído más de 100 esclavos y hubiera firmado medidas aprobadas por el Congreso para proteger la esclavitud. Las relaciones con los estados pontificios se rompieron desde el 1867 hasta el 1984, cuando nuevamente sanan las heridas y empiezan el noviazgo con el presidente Ronald Reagan. Por lo tanto, para comprender el misterio de la campana, hay que mirar detenidamente al futuro para ver cómo esto se relacionaría. Y para que me vayan entendiendo, lo digo en el sentido como cuando vemos la simbología masónica en el billete del dólar americano y hoy reconocemos todo lo que representa y cómo se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Obviamente me refiero al establecimiento del nuevo orden mundial. Pues veamos algunas cosas que sucedieron en el 2015 cuando Paquito Bergoglio, el obispo de Roma, visitó a los Estados Unidos. Ese fue un año muy significativo para el cumplimiento profético. En aquella ocasión, Paquito visitó 3 importantes ciudades de los Estados Unidos. Estuvo en Washington, D.C., donde se estuvo acariciando con el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y habló ante una sesión especial del Congreso con la Cámara y el Senado. Ahí empezaron a verse los pasos finales, que estos caminarían juntitos, tomados de la mano. Luego estuvo en la ciudad de Nueva York, donde habló ante las Naciones Unidas exponiendo su petición, de la cual la Agenda 2030 es una respuesta hoy de la ONU. Ahí podemos ver cómo realmente la mujer cabalga sobre la bestia. Y finalizando su gira, Paquito fue a la ciudad de Filadelfia, donde se firmó la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Este hecho hizo posible todo lo demás y visitó específicamente el Salón de Independencia. Vio la famosa campana de la libertad, que misteriosamente fue resquebrajada, y habló a la multitud acerca de la libertad religiosa, la cual el catolicismo realmente niega. El hecho logrado por los padres fundadores masónicos, o sea que adoraban al diablo, surtió el efecto deseado. El Papa estaba donde siempre ha querido estar y disfrazado hasta la 10ª potencia de ángel de luz. En su discurso de doble significado, también promovió
el nuevo orden mundial, pero no del que la gente teme como el que ellos van a implementar realmente bajo su liderazgo fatal, sino del disfrazado o adornado con oro y piedras preciosas para que todos puedan anhelar. Uno donde la humanidad disfrutará de los derechos inalienables que Dios nos dio y que Roma siempre nos quiere quitar. Lo más terrible de todo esto es que la gente se lo creyó. Está actualmente encaminada a seguirlo y ahora anhelan su utopía fantasiosa que fue profetizada en la Biblia como lo peor que vendrá sobre la humanidad y que no tiene comparación. Pues mis queridos hermanos, cada vez nos acercamos un poco más y cada vez se cuestionan menos los pasos a seguir hacia este gobierno tenebroso. Pero volvamos al texto que los masones eligieron para marcar la campana. Levítico capítulo 25 versículo 10. Y ellos eligieron la porción que dice: proclamad la libertad en toda la tierra a todos los habitantes de la misma. Este es un texto bíblico que cuando lo examinamos de cerca nos identifica al verdadero Dios. Y alguien preguntará, ¿en qué sentido? Pues en el sentido de que solo el único Dios verdadero es el que liberta. Por ejemplo, el primer mandamiento nos dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo capítulo 20 versículos 2 y 3. Esta es su obra predilecta, la que él lleva a cabo. Por lo tanto, debemos notar que la frase en la campana no puede significar lo mismo para los que adoran al enemigo. Tengan en cuenta que en estas palabras que ellos han elegido, vemos ese mismo fenómeno que podemos apreciar cuando el Papa habla de libertad religiosa y de derechos humanos. O sea, ¿cómo puede sugerir libertad el que nunca se ha conocido por esa virtud? Mediten en eso un instante. Los adoradores del enemigo obran su voluntad satánica. Obran como él obra y son como él. Están en directa oposición y rebelión contra el Dios Altísimo del cielo. Que Jehová los reprenda. Ahora noten, hablando acerca de su destrucción final, la del diablo o Satanás, la Escritura nos dice: los que te vean te observarán, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Isaías capítulo 14 versículos 16 y 17. Aquí vemos cómo obró y los resultados que dejó sobre el planeta. La profundidad de su maldad fue tanta que ahí nos dice que a sus presos nunca abrió la cárcel. Por lo tanto, no podemos esperar algo diferente de sus agentes humanos. En el texto escogido por los masones para transmitir su mensaje codificado en la campana de la libertad, realmente se señalaba lo ordenado por Dios el Padre a su pueblo Israel, donde todo debía volver a su normalidad. Los esclavos eran puestos en libertad y todos regresaban a su heredad. Era una especie de reseteo, donde todo regresaba al estado que Dios había provisto de libertad en la Canaán terrenal. Ahora, lo interesante del asunto es que era proclamado al final del día de expiación, cuando todos se habían puesto en armonía con el cielo. Esto lo vimos en el antiguo pueblo de Israel y lo podemos entender plenamente en su carácter profético verdadero. Pero mis queridos hermanos, ¿cómo lo representan los que adoran a Azazel mientras pretenden servir al verdadero Dios?
Pues para captar lo que están diciendo con la lengua hendida, hay que ver todo en su aspecto negativo, porque ellos siempre van a la contraria. Es como cuando uno ve un escrito en un espejo o al revés. Al hacer esto comprendemos que el mensaje oculto realmente es lo opuesto a lo registrado en la escritura. Si allí se habla de un tiempo de poner en libertad, pues entonces debe significar que viene una fecha cuando van a esclavizar a la humanidad. Cuando el que persiguió, torturó y mató, ahora nos habla de paz, de amor, de libertad religiosa y de derechos inalienables. ¿Cómo lo podemos entender? Pues solo hay una manera de verlo, que es a saber, totalmente a la inversa. Él está a punto de recobrar la supremacía perdida y cuando suceda dominará el planeta con un gobierno opresivo mundial. Es como si señalara o identificara el año del jubileo con el tiempo cuando él asuma el total control y se repita la historia del pasado, de la época del oscurantismo, de la Inquisición, pero a nivel global. Recuerden que la campana de la libertad fue fabricada por la orden de un masón y ellos se han dado a la tarea de servirle el mundo en bandeja de plata a su amo, el obispo de Roma. Noten cómo el papado se ha expresado en cuanto a los pobres en específico y en cuanto al planeta Tierra y cómo le obedecen a la perfección. Todo lo ha hecho en el contexto expuesto en Levítico 25. Lo único es que tenemos que verlo todo a la inversa. Él quiere poner fin a la pobreza, pero no es compartiendo sus riquezas ni regalando grandes parcelas de terreno fértil. En la Biblia, Dios aseguraba a los menesterosos que cada séptimo año sus deudas fueran perdonadas y que cada 50 años su libertad fuese concedida y su tierra regresara a sus manos, la del dueño original. Pero ellos quieren acabar con la pobreza, erradicando a los pobres, asegurándoles las vacunas diseñadas para bajar la población mundial. Hablan de salvar el planeta Tierra, pero implementando la tiranía que reinó en la época medieval, obligando a la gente a obedecerlos, observando un día de reposo expurio, que favorecen los adoradores del sol. Cuando la masonería trabajó para abrirle paso a Roma en la nación norteamericana, lo hizo con el engaño de que en esta nación había separación de iglesia y de Estado, lo que era una total mentira, pues tenían leyes dominicales y leyes contra la blasfemia en contra de la Trinidad. Pero engañó al punto que entró a la tierra deseable el que la iba a contaminar. Pero en estos postreros días, cuando asuma el pontificado, el poder, tienen que cerrar esa grieta en la campana y sellarla con su unión. Tiene que verse el cambio cuando la Roma imperial llegó a ser la Roma papal. En la Roma imperial el gobierno civil estaba sobre la religión, pero en la Roma papal la iglesia dominó al Estado. Y ese camino es el que actualmente está transitando para imponerlo a nivel mundial. Cuando lo logren los Estados Unidos, el mundo lo imitará y comenzará la gran tribulación. Mis queridos hermanos, es tiempo de agarrarte de Cristo y estar en armonía con su voluntad, porque lo más triste que va a experimentar el mundo pronto se hará una realidad. Hasta aquí el programa de hoy. Les habló para ustedes Jeffrey Mercado. Hasta el próximo programa. Que Jehová les bendiga. Para copia del programa de hoy o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden
Primera de Corintios 8:6. Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.